Hay textos de la Biblia que da mucho gusto predicar, leer, meditar, disfrutar, y este es uno de aquellos textos. En medio de tanta exigencia para una vida de santidad, de repente nos encontramos con un par de versículos que, lejos de tener retos importantes para nosotros en cuanto a la vida de santidad, más bien nos definen, más bien hablan de nosotros. ¿Y cuán necesarias son estas palabras para un pueblo que está desterrado? ¿Cuán oportuno es que nos recuerden o que le recuerden a un pueblo que está avisado de que va a tener persecución, que le recuerden su identidad, que le recuerden quién es ese pueblo, de dónde viene ese pueblo, qué características tiene este pueblo? Y el apóstol Pedro, cuando le escribe a los expatriados de la dispersión, después de estar meditando sobre algunas cosas que son importantes y que tienen que ver con exigirnos la vida de santidad, se encuentra pues en este momento con una expresión maravillosa de lo que debe definir al pueblo. Y la pregunta hoy para nosotros es, ¿qué nos define? Normalmente cuando pensamos en lo que nos define a nosotros, pensamos en que nos define quizá nuestra profesión. Yo soy lo que soy porque soy ingeniero, yo soy lo que soy porque soy pastor, yo soy lo que soy porque soy doctor, yo soy lo que soy porque soy lo que sea. ¿Qué nos define? ¿Qué le da sentido a nuestra vida? ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos lo que somos? Cuando de repente nos encontramos con preguntas como estas, pueden haber respuestas a partir de una profesión, de una disciplina. Quizá también haya respuestas a esto cuando decimos lo que nos define, y nos define una estirpe, un apellido, ¿no es cierto? Yo diría, yo soy González y lo que a mí me define es mi familia. Y está bien dicho en una iglesia como esta porque casi la mitad de nuestra iglesia es González. En las iglesias, lo que define a veces es justo esto, el apellido. ¿Pero qué nos define? En realidad, cuando buscamos nosotros en nuestra vida, empezamos a encontrar una gran cantidad de cosas que le definen al cristiano, que le dan identidad al cristiano. Pero en la época en que vivieron estos cristianos expatriados, si les preguntáramos qué les define, en realidad no hay muchas cosas que le definen porque no tienen una identidad nacional, territorial. No están viviendo en una tierra a la que les pertenece. De hecho, no les puede definir su propio apellido porque su apellido está en riesgo. No les define muchas cosas a este pueblo porque al contrario, están un poco achicados porque tienen amenazas de una persecución inminente porque están siendo culpables de un delito que no cometieron. No hay algo que les defina con toda claridad desde el punto de vista de sus circunstancias alrededor, porque las circunstancias alrededor no son amables, son amenazantes. Incluso el apóstol ha dicho en los versículos anteriores que para aquellos que creen, Jesucristo es piedra preciosa y los que no creen es tropezadero. Hay algo que están ellos tratando de entender y es: nosotros creemos en Cristo, nosotros somos cristianos, vivimos en una tierra alejada, estamos en persecución. ¿Qué nos define? ¿Qué le da identidad a nuestra existencia? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué me define? Y quizá esta es una pregunta buena que nosotros tenemos que hacer para nosotros mismos para encontrar respuesta bíblica y que de una manera hermosa podamos encontrar una identidad que nos defina. La intención que tengo en esta mañana y que me parece que es la intención de la Biblia también es no encontrar una definición de nosotros mismos a partir de nuestra profesión o a partir de nuestro apellido o a partir de una estirpe. Lo que nos debe de definir a nosotros es otra cosa completamente diferente, más a nosotros que somos ciudadanos del reino. Algo importante que el apóstol Pedro le está diciendo a este pueblo maravilloso, que tiene que encontrar pues una identidad, le va a decir en el versículo 10, y empiezo con el 10 y luego me paso al versículo 9, es que les va a decir: ustedes
ustedes en otro tiempo no eran pueblo. Es muy importante hacer esta señal, es muy importante hacer esta mención, porque ellos tienen que entender que antes de su condición de ser pueblo, antes no lo eran. Es como si nos dijeran a nosotros, antes ustedes no eran cristianos, antes ustedes no eran nuevos nacidos, antes ustedes no tenían esta condición que tienen ahora. Y si no eran pueblo, entonces tenían algo que les definía que nada tiene que ver con Dios. Hoy día, la gente que no es cristiana, que no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, les define algo en su propia vida. Quizá lo que hemos hablado, una carrera, un apellido, lo que sea, pero hay algo que les define. Está diciendo el apóstol Pedro a este pueblo, ustedes no eran pueblo antes, no lo eran, pero ahora sois pueblo de Dios. Pero añade, antes, en otro tiempo, no habían alcanzado misericordia. Antes su destino estaba hacia la muerte eterna. Antes ustedes eran objetos de la paga de su pecado, que es la muerte. No habían alcanzado misericordia. Y si no habían alcanzado misericordia, entonces lo que ustedes merecían era que la justicia de Dios retributiva cayera sobre ustedes, pensando en que Dios había dicho que el que pecara morirá, entonces tienen que morir. No tenían esta posibilidad. Pero ahora, dice el texto del verso 10, ahora han alcanzado misericordia. Quizá el apóstol Pedro, versado también en las historias del Antiguo Testamento, estaba pensando en la historia de Oseas. Porque debemos de recordar que allí en el libro de Oseas, Gomer, la mujer ramera, Oseas, el profeta de Dios, que Dios le había mandado casarse con esta mujer, habían procreado, pues habían tenido un hijo y le había dicho, ponle por nombre Lo-Amí, no pueblo mío. Y después a la hija le dijo, ponle por nombre Lo-Ruama, no compadecida. Y después de todo el proceso de la profecía, al final el Señor le dice, este es su hijo Amí y Ruama, que quiere decir, sí, pueblo mío, sí. Sí alcanzaste misericordia, sí estás ahora en una relación perfecta conmigo. Pero entonces el pueblo que está aquí escuchando esto, los expatriados, tienen que saber que no tenían misericordia, que no había misericordia, que no eran pueblo. Hace rato leímos un texto en Lamentaciones que decía, por la misericordia de Jehová ahora no hemos sido consumidos. Entonces el pueblo te está empezando a cobrar una identidad. No éramos pueblo, ahora sí lo somos. Esta sola mención, esta sola idea debe de fortalecer la fe del creyente, entendiendo que antes estábamos en una condición terrible, pero que hemos alcanzado misericordia no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo. Que antes no éramos pueblo de Dios, pero Él nos escogió como pueblo y nos dio una identidad. Ahora la gran pregunta para aquellos y para nosotros es, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Qué nos define? Dice el texto, mas vosotros sois. Y entonces les va a decir lo que son. No dice lo que tienen, sino lo que son. No dice cómo se llaman, sino lo que son. Lo que les define, cómo los ve Dios. Al revisar, amado hermano, esto, nosotros tenemos que pensar, así Dios nos ve. ¿Por qué nos ve así? Porque Él ha determinado vernos así. No porque nosotros hayamos decidido ser así, sino porque Él ha determinado vernos así. Y da una lista maravillosa de cosas que nos definen como cristianos y que es muy importante recordar y que además nos tiene que alimentar el corazón y el alma, porque nosotros tenemos una identidad maravillosa, una identidad preciosa con Dios, que finalmente es la opinión que nos importa. Dice el texto que nosotros somos el pueblo de aquel tiempo, por supuesto, y nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Quiero que note con todo cuidado cada una de las expresiones. Cada una de las expresiones tiene dos palabras por lo menos. Cada palabra en sí misma encierra una verdad teológica profunda.
La combinación de ambas hacen todavía más profunda la verdad teológica y la identidad del creyente. La primera expresión que el apóstol Pedro habla a este pueblo expatriado es que le va a decir: ustedes son linaje, y dice linaje escogido. No era suficiente con linaje. El linaje no es suficiente. El linaje, por supuesto, importa, pero no es suficiente. Todas las familias de la tierra tienen un linaje. Todas las familias de la tierra tienen de dónde vienen, una estirpe. Todas las familias de la tierra tienen una historia interesante, algunas incluso historias buenas de liberación, de grandes libertadores. Pero no todas las personas tienen un linaje, como dice la Biblia, escogido. Porque entonces lo que está diciendo Pedro es que le está diciendo a aquellos que ellos fueron un linaje que fue escogido por Dios, un linaje que fue apartado por Dios. Algunas versiones dicen raza escogida, pues es una raza, es un linaje, es un estirpe que viene de una familia muy antigua, que viene de una familia muy importante, pero que es un linaje escogido, es un linaje seleccionado, es un estirpe que el Señor escogió de entre muchos linajes para ser de Él. Le está diciendo entonces el Señor a este pueblo: ustedes son una raza que yo escogí. Y que además implícitamente está que si yo la escogí, ustedes no hicieron nada para que yo los escogiera. Absolutamente nada. Su linaje es importante, sí, pero el linaje que ustedes tienen de una familia terrenal ha cambiado, porque ahora ustedes tienen una identidad como linaje que vienen de mi propio pensamiento, de mi propio decreto, de antes de la fundación del mundo, porque fueron escogidos por mí. Y si vamos profundamente al texto, tenemos que entender que cuando está la palabra escogido y que es utilizada por Dios, estamos hablando de un acto que hizo antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Es decir, que cuando Dios dice que escogió, no está hablando de un asunto temporal, circunstancial, terrenal. Cuando Dios utiliza la palabra escoger, es que lo tenemos que ubicar antes de la fundación del mundo. Antes, porque la elección se dio antes de que el mundo fuese. Imaginen nada más, Dios escogió al pueblo antes, escogió un linaje antes de la fundación del mundo. Y le dice a aquellos: ustedes son. Déjenme recordarles un poco que la gente que está ahí en esta región de Asia, en todas estas regiones de Asia, es una combinación de personas judías y gentiles. Y él está diciendo a todos estos creyentes, por supuesto mayormente a los judíos, pero también a los que conforman la iglesia, algunos gentiles, les está dando esta identidad. No solamente el pueblo judío es un linaje escogido. No solamente Dios escogió a un pueblo nacional judío para ser su pueblo. Él escogió un pueblo que escogió. Y el pueblo que escogió está constituido por todos los regenerados de todos los tiempos. Ahí estamos nosotros, usted y yo, somos ese pueblo, y aunque no seamos judíos. A veces escuchamos alguna predicación o alguna clase o alguna cosa en internet o lo que sea, diciendo: el pueblo escogido por Dios es el pueblo judío y nada más que el pueblo judío. Decimos: sí, en realidad sí, así pasó, pero el pueblo escogido por Dios, el linaje escogido de Dios, está constituido por judíos y gentiles de todos los tiempos. Nosotros tenemos que apropiarnos de esto. A nosotros nos define también esto, nos define que somos de linaje real, porque fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser pueblo de Dios. Linaje, dice la palabra, escogido. Cada que veamos la palabra escogido, dicho por Dios o aplicado a Dios, lo tenemos que ubicar en una temporalidad de la eternidad pasada. Antes de que las cosas fuesen, Él así lo determinó. Ustedes y yo estuvimos en la mente de Dios antes de que el mundo fuese, y somos linaje escogido por Él. Obviamente no hicimos nada, porque ni existíamos. Dios así lo determinó. Linaje
escogido. Gran identidad. Esto me define. Solo esta expresión a mí me debe definir. ¿Quién eres? ¿Qué te define? Que soy linaje escogido. Dios me eligió como de su propio pueblo. Soy un linaje de Él, escogido por Él. Pero no solo esto. Esto sucede, claro, antes de la fundación del mundo. Y eso se lo está diciendo a las personas expatriadas. Pero luego añade algo temporal. Y lo que va a añadir es que ellos son también, no solamente linaje escogido, sino real sacerdocio. Real sacerdocio. Quizá el apóstol Pedro está tomando las palabras de Éxodo 19:6, cuando dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Real sacerdocio, un reino de sacerdotes. También tenemos que tener cuidado con el asunto, porque tenemos que tener una interpretación o una exégesis de este texto a partir del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Somos nosotros un real sacerdocio, un sacerdocio real. Ahora, no significa que somos de a de veras sacerdocio. O sea, realmente sacerdocio. Esto no significa desde luego. Cuando hablamos de real sacerdocio, estamos nosotros indirectamente ubicándonos como súbditos de un rey. Estamos diciendo que somos sacerdotes de un rey. Somos real sacerdocio en el sentido de que nosotros, desde luego, tenemos las características que el Señor nos da a nosotros como real sacerdocio y ha hecho un pueblo de reyes y sacerdotes, y ahí nos ubicamos, pero tenemos que tener cuidado. No somos reyes a nivel de Cristo. Él es el Rey de Reyes y nosotros reinaremos con Cristo. Ahora, cuando nosotros estamos ubicados como reyes también, no significa que estamos gobernando al mundo ahora. Quizá también tiene una implicación escatológica. Cuando estemos en la presencia del Señor, reinaremos con Cristo. La pregunta es que ¿hoy reinamos con Cristo? No, hoy no reinamos con Cristo. No estamos juzgando al mundo como Cristo, porque además tenemos un evento futuro en donde estaremos con el Señor por siempre. Pero cuando el apóstol Pedro está diciéndole a estos pueblos o a esta gente que son real sacerdocio, está diciendo que nosotros somos sacerdotes de un rey, que dependemos de un rey, y somos sacerdotes en este nivel. Dice la traducción de lenguaje actual en este mismo versículo, lo escribe así. Dice que son sacerdotes al servicio del rey. Estamos al servicio del rey y somos sacerdotes del rey. También, por otro lado, tenemos que tener mucho cuidado porque no tenemos que ubicarnos también en el sacerdocio al nivel de Cristo. Porque en Cristo todo es perfección. Nosotros sí somos sacerdotes, pero somos sacerdotes en el nivel en que nosotros estamos. Tenemos, por supuesto, la posibilidad de ser un poco intercesores a nuestro propio nivel. Oro por usted, ora por mí. Tenemos una labor sacerdotal. Tenemos también que tener cuidado cuando se utiliza el asunto del sacerdocio del creyente, porque muchas iglesias, muchas personas piensan que el sacerdocio es exclusivamente del hombre. ¿No es cierto? Dicen, el hombre tiene que ser sacerdote de su casa. Esto no aparece en ningún lado de la Biblia. A la mujer también le ha dado la posibilidad de ser sacerdote, y no estoy hablando de oficios eclesiásticos. Estoy hablando de identidad de Cristo. A todo el pueblo le dice, ustedes son real sacerdocio. Haré un pueblo de reyes y sacerdotes, incluyéndolos a todos. Todos tenemos la característica del real sacerdocio. Pero todos estamos en servicio de un rey. Tenemos una labor intercesora, tenemos una labor devocional, tenemos una labor de la predicación del evangelio. Todos los seres humanos que hemos sido elegidos por Cristo y que hemos sido distinguidos como linaje escogido y ahora real sacerdocio. Pero cuidado, todos somos súbditos como sacerdotes de un rey que es Jesús. Esto también nos define. Pero el apóstol además añade que este pueblo y nosotros somos nación santa. Nación santa. También en el capítulo 19 de Éxodo lo añade. Después de que dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes, dice, y gente santa. Nación santa.
Para complementar el asunto, Deuteronomio 7 e Isaías 62 dicen la misma expresión. Deuteronomio 7 dice, por ejemplo, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. E Isaías 62, 12 dice, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Nosotros somos una nación santa. Habría que tener cuidado para no politizar el asunto en medio de una situación como la que viven aquellos creyentes. Ellos no solamente son una nación de Dios que puede tener un tinte político, un tinte nacionalista, pero Él dice que son una nación santa, lo cual implica que son una nación apartada por Dios del mundo para Él. Un tema muy importante en cuanto al tema de la santidad o de la santificación es que el Señor, cuando nos hace santos, cuando nos declara santos, nos aparta del mundo para Él y su servicio. No crean que nos hace santos para que hagamos lo que nos dé la gana. Nos hace santos, nos aparta del mundo para Él y para que hagamos las cosas que a Él le placen. Por eso al final va a decir, para que anunciéis las virtudes. No podemos nosotros ni siquiera pensar que somos una nación santa para hacer lo que queramos. Somos una nación santa para hacer lo que Él quiere, porque fuimos seleccionados, quitados del mundo para Él, apartados del mundo para Él y para que hagamos lo que Él quiere. Nosotros normalmente tomamos decisiones equivocadas, pero cuando entendemos que somos una nación santa, sabemos que somos un pueblo, linaje escogido y real sacerdocio, y un pueblo santo. ¿Cómo nos manifestamos como pueblo santo? ¿Cómo nos ve el mundo como pueblo santo? ¿Hay algo que nos distinga? ¿Hay algo que haga que nosotros nos mostremos como un pueblo santo? El adjetivo nos cae de peso. Santo. Somos un pueblo santo. Ahora, no somos un pueblo santo porque somos todos muy buenos. Al contrario, quizá. Pero somos un pueblo santo porque tenemos nosotros una identidad y porque nosotros hemos sido apartados del mundo para Dios y para hacer su voluntad. Pedro le está diciendo a estos expatriados, ustedes son un pueblo, una nación santa. En medio de esta situación tan turbulenta, en medio de este conflicto tan terrible, en medio de esta situación de amenaza, ustedes han sido apartados por mí. Pase lo que pase, serán una nación apartada, seleccionada por mí, para cumplir mis propósitos. Nación santa. Y añade, pueblo adquirido por Dios. ¿Sabe que la palabra adquirido en el idioma original cobra más fuerza? Porque la palabra adquirido es arrebatado, es quitado. Cuando vamos a algún lugar, a algún viaje, por ejemplo, y buscamos algo que hemos estado necesitando y lo traemos, decimos adquirí, tomé, traje, lo quité de aquel lugar y lo traigo para mí. Adquirir entonces es un poco como arrebatar o traer para mí. Adquirir también tiene que ver con algunas situaciones del conocimiento. Adquirí destreza, arrebaté la destreza, aprendí la destreza. Adquirir entonces tiene que ver con algo que tomé para mí, que estaba en otro lado, pero que lo tomé para mí. Pero implica que estaba en otro lado, que le pertenecía a otra persona. Por supuesto que no usamos el lenguaje cuando decimos, por ejemplo, adquirí esposa o esposo. Pero déjeme decirle que en el idioma original tiene esta fuerza. Es casi como adquirí esposa. Como ella estaba en su casa y luego la adquirí. La quité de ahí y la traje para mí, pero le pertenecía a otro. Mi esposa le pertenecía a otro. Y no es otro hombre como enamorado, sino a su papá y a su mamá. Y la adquirí. Esa es la fuerza de la expresión. La quité de aquel dueño y la traje para mí. Pero Pedro le está diciendo al pueblo, ustedes son un pueblo adquirido. Implica que le pertenecían a otro. Estaban en el otro terreno. Ahora son de este lado. Ahora son míos, pueblo adquirido por Dios. Y entendemos perfectamente bien que la adquisición costó la sangre de Jesucristo.
Por su sangre nosotros somos pueblo. Él murió por nosotros y compró para nosotros un lugar en el cielo. Él nos trajo de un lugar a otro. Por eso el apóstol, entendiendo que el pueblo tiene una identidad de linaje escogido, de real sacerdocio, de nación santa, de pueblo adquirido por Dios, les dice: esto es lo que los define, esto es lo que son. En medio de la situación tan turbulenta y tan precaria, esta es su identidad. Ahora, entendiendo su identidad, sepan qué es lo que tienen que hacer. Porque el creyente no solamente tiene que decir: ahora soy cristiano y me voy a guardar en mi casa sin hacer nada. No, porque cuando recobro mi identidad, cuando entiendo lo que me define, entonces lo que me define me da la tarea. ¿No es cierto? El doctor dice: soy doctor, tengo que operar, tengo que curar. Soy músico, tengo que tocar. Soy ingeniero, quiero construir un puente. Lo que me define determina mi tarea. Soy estudiante, eso me define, tengo que estudiar. Lo que me define determina mi tarea. Lo que me define, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, define mi tarea. Define mi tarea. ¿Qué estamos haciendo como creyentes? Si no estamos haciendo lo que nos define, entonces lo que nos define es otra cosa. Si lo que estamos haciendo en nuestra vida es algo que está en contra de la Biblia, lo que me define es otra cosa. Si estoy robando, lo que me define es que soy ladrón. Si estoy mintiendo, lo que me define es que soy mentiroso. Pero si estoy predicando el Evangelio, si estoy hablando de Cristo a todas las personas, si estoy teniendo una vida santa, lo que me define es el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo que me define determina lo que hago. Y entonces Pedro nos ayuda. Dice: esto los define. Ahora, ¿qué hacen estos? ¿Qué hace el linaje escogido? ¿Qué hace el real sacerdocio? ¿Qué hace la nación santa? ¿Qué hace el pueblo adquirido por Dios? Pues lo que hace es que anuncia las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto hace aquel que tiene esta definición, esta identidad. Hermanos, nosotros somos este pueblo. No tenemos que creer lo que dicen algunas personas, que una cosa es el pueblo de Israel y otro la iglesia. Es el mismo pueblo. Pablo a los Efesios les dijo que tiró el muro que estaba en medio y que estorbaba, y de los dos pueblos hizo uno. No es verdad que hay un pueblo de Israel aparte del pueblo de la iglesia, que son dos cosas diferentes. Esta es una idea dispensacional equivocada. Somos un pueblo y nos define a nosotros también. Y nosotros, como aquel pueblo, tenemos la tarea de hacer lo que nos define, que es anunciar las virtudes de aquel. ¿Quién es aquel? De Dios, de Cristo, del que nos definió, del que nos rescató, del que nos escogió, del que nos dio la cualidad de reyes y sacerdotes, de Él. Anunciar sus virtudes. Pero aquí tenemos otro problema, hermano. ¿Cuáles son sus virtudes? Quizás sería bueno hacer una lluvia de ideas, ¿no es cierto?, en alguna ocasión, y que todo el mundo participe y diga cuáles son las virtudes de Dios. Haga este ejercicio. ¿Cuáles son sus virtudes? Quizá preguntemos: ¿tiene algunas virtudes? No vamos a poder entender nosotros las virtudes si no leemos la palabra. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esto? Ahora todo el mundo tiene una definición de Dios y puede hablar de virtudes de Dios. Pero las virtudes que el mundo ofrece de Dios son virtudes centradas en el hombre mismo, porque cada gente en el mundo tiene un Dios a la carta. Pero ¿cuáles son las virtudes de Dios? Las virtudes de Dios están definidas en su palabra. Cuando hablamos de las virtudes de Dios que están definidas en su palabra, tenemos que encontrar varias cosas: sus hechos, su poder, su gloria, su sabiduría, su gracia, su misericordia, su amor, su santidad, y todo lo que esto implica. Y nuestra tarea con esta identidad preciosa que tenemos es anunciar las virtudes.
es hablarles a otros de aquel. Una de sus más grandes virtudes es que fue capaz de trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. Algo que nadie podía hacer. Una de sus más grandes virtudes es que cambió nuestro corazón de piedra a un corazón de carne. Una de sus grandes virtudes es que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Una de sus grandes virtudes es que antes no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo. Y en este juego de contrastes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Porque antes éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero ahora somos hijos de Dios por adopción. Una de las más grandes virtudes entonces es anunciar que el Señor cambia el corazón de las personas y traslada de las tinieblas a su luz admirable. ¿A todos los hombres? No, solo al linaje escogido, al que Él determinó antes de la fundación del mundo. Pero hay que anunciarlo, hay que hablarlo. ¿Qué nos define? ¿Qué le da identidad a nuestra vida? No nuestra profesión, no nuestro apellido, no nuestra estirpe terrenal. Lo que nos define, hermanos, es que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bendita y maravillosa identidad. Oramos. Padre, estos somos nosotros. Hemos estudiado una carrera, hemos crecido en una familia, hemos construido una reputación, hemos tenido logros importantes. Es maravilloso todo esto. Pero Señor, que eso no nos defina. Que eso no haga que tengamos una identidad cristiana. Pero que lo que nos defina sea que somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti. Y al entenderlo, hagamos la tarea de lo que nos define, anunciar tus virtudes. Porque tú nos sacaste de las tinieblas a la luz admirable. Y lo podemos hacer desde nuestra trinchera, como maestros, como médicos, como ingenieros, como pastores, como artistas, como estudiantes. Porque esto es secundario. Lo más importante es que tú nos has escogido para ser tu pueblo. Gracias. Porque nosotros, a pesar de las circunstancias, sabemos que te pertenecemos a ti y que tú cuidarás de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.